La otra noche, un viejo amigo de la universidad, analista senior de riesgos en un importante fondo de cobertura, me citó para tomar algo. Ni siquiera dijo hola. Deslizó su tableta sobre la mesa de caoba con una urgencia casi febril. La pantalla era un caos de líneas rojas, ratios de deuda sobre el PIB, vehículos de financiación local y una toma borrosa con un dron de un complejo de apartamentos vacío en una ciudad fantasma de provincias. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos por una especie de hambre profesional sombría, y susurró. Finalmente está ocurriendo. El grande. El sistema bancario chino es una imposibilidad matemática. Tiene que explotar antes de que acabe el año. Estaba vibrando con la certeza de un hombre que cree haber resuelto el rompecabezas más grande del mundo. Para él la lógica era de hierro. Si pides dinero para construir un puente que no genera beneficios, el préstamo se pudre, el banco quiebra y el sistema colapsa. Es el manual estándar de Wall Street, el único que le enseñaron a leer. Pero entonces le hice una pregunta que hizo que su expresión flaqueara. Señalé el teletipo de noticias en la televisión detrás de la barra que mostraba la inauguración de una nueva y masiva línea de tren de alta velocidad en una provincia rural. Si el sistema es terminal, le pregunté, ¿por qué el hormigón sigue fluyendo? Porque las luces sigan encendidas en fábricas que matemáticamente no deberían tener ni un centavo de liquidez. Él resopló diciendo que solo estaban pateando el bote hacia adelante, pero se quedó inquieto. En ese momento me di cuenta de que llevamos décadas esperando un momento Lehman, que nunca llega porque estamos mirando una partida de ajedrez asumiendo que los jugadores siguen las reglas del póker. Analizamos el balance de China como si fuera el libro contable de una corporación, ignorando que el sistema está diseñado para digerir el riesgo mediante la magia del tiempo y el rugido de sus fábricas. Para entender por qué la burbuja nunca estalla, hay que dejar de juzgar un pez por su capacidad de trepar árboles. Bueno, vamos a desempacar esto un poco porque creo que es vital. El objetivo de este análisis profundo es precisamente desmantelar esa lente corporativa occidental con la que siempre solemos ver las cosas. Totalmente. Es que es una lente muy estrecha. Exacto. Y queremos examinar los pilares fundamentales que de verdad sostienen la resiliencia de este modelo económico liderado por el Estado. O sea, de entrada es un cambio de paradigma total. Es un enfoque esencial, la verdad. Porque, fíjate, si seguimos aplicando las reglas de Wall Street a un sistema que opera con un manual completamente distinto, pues la matemática nunca va a cuadrar. Jamás. Y para entender esa resiliencia, debemos observar primero el cortafuegos inicial del sistema. Estamos hablando de las sociedades de gestión de activos, o AMCs por sus siglas en inglés. Digamos que este es el sistema inmunológico financiero. Y para entender por qué existe ese sistema inmunológico, tenemos que irnos un poco al pasado. Revisando la documentación para este análisis, el punto de inflexión parece ser 1999. Así es, justo tras la crisis financiera asiática. En ese momento, los grandes bancos estatales, o sea, instituciones masivas como el ICBC y el Banco Agrícola de China, acumulaban unas deudas incobrables monumentales. Estaban ahogados. Ahogadísimos, ¿sí? Y pensemos en lo que pasaría en un contexto occidental con eso. Serían quiebras bancarias en cadena, liquidación acelerada de activos, despidos masivos y un pánico generalizado en todos los mercados. El caos total. El caos. Sin embargo, el gobierno chino adoptó una postura de intervención sistémica y creó 4 entidades muy especializadas: Cinda, Huarong, Great Wall y Orient, y su función era clara, directa y muy quirúrgica: absorber billones de RMB en deuda tóxica directamente de los libros de los bancos comerciales. Pero cuando decimos absorber deuda, para mucha gente suena a que simplemente la esconden debajo de la alfombra, ¿no? O que hacen un truco contable y ya. Lo que resulta fascinante aquí es que no es un simple juego de manos contable, es una intervención completamente activa. Estas AMCs actúan literalmente como hospitales para empresas enfermas. Utilizan mecanismos muy concretos, principalmente los canjes de deuda por acciones, para sanar la estructura financiera de industrias enteras. O sea, no se quedan viendo. Exacto. No solo compran la deuda y se sientan a esperar. Entran a la sala de operaciones y reestructuran a la empresa desde adentro. Fíjate que para ilustrar eso, investigando este tema, me topé con el caso de una enorme planta de carbón en la provincia de Shanxi.
Esta planta se había expandido de una manera súper agresiva. Habían comprado maquinaria, contratado a miles de personas. Pero de repente hay una caída drástica en los precios globales del carbón. Y de la noche a la mañana, esta planta gigantesca se da cuenta de que no puede pagar ni siquiera los intereses de un préstamo de 1.000 millones de RMB. Una locura de deuda. Está cañón pensar en el tamaño de esa deuda para una sola operación regional. La presión era absolutamente asfixiante. Y en un sistema regido únicamente por la lógica del mercado a corto plazo, el destino de esa planta de carbón estaría selladísimo. El banco habría ejecutado la hipoteca para recuperar unos centavos por cada peso prestado. Los hornos se habrían apagado, la fábrica se habría vendido como chatarra y, pues lo más crítico, miles de empleos se habrían evaporado de la noche a la mañana. Destruyendo la economía local de esa ciudad por completo. Se volvería una ciudad fantasma. Exactamente. Pero ahí es donde entra la AMC, este hospital de empresas que te mencionaba. La AMC interviene y le compra esa deuda de $1.000 millones al banco comercial. En ese preciso instante, el banco respira, queda limpio, se recapitaliza y está listo para seguir prestando dinero a otros sectores de la economía. Pero la historia no termina con el banco a salvo. La AMC se voltea hacia la planta de carbón y le dice: ok, ya no me debes esos 1.000 millones. Ahora, a cambio de perdonarte esa deuda, soy dueño del 40% de tu empresa. De un plumazo, la deuda desaparece del pasivo de la planta. Y las consecuencias reales en el terreno físico son inmediatas. Los hornos nunca se apagan. Los trabajadores siguen recibiendo su sueldo. Y luego viene el siguiente paso de la reestructuración. Al tener participación en la empresa y contar con el respaldo de todo el poder del Estado, la AMC tiene la capacidad de organizar fusiones estratégicas. Claro, tienen otra visión. Sí, en este caso específico, fusionan la planta de carbón recién estabilizada con una fábrica de acero muy rentable que operaba cerca. Crean una sinergia industrial padrísima donde la planta de carbón alimenta directamente a la acería y así le devuelven la productividad y la rentabilidad a toda la operación conjunta. Es impactante cómo cambian las reglas del juego cuando no tienes accionistas enojados exigiendo dividendos el próximo trimestre, ¿verdad? Esa intervención demuestra una filosofía económica profundamente distinta. Es en esencia cambiar tiempo por espacio. A diferencia de Occidente, donde se exige liquidar los activos al instante, asumiendo pérdidas masivas para limpiar el mercado rápido, el modelo chino tiene una paciencia soberana. Las AMCs pueden mantener un activo en apuros durante 10 o 20 años sin problema. Esperan sentados. Esperan con tranquilidad a que el ciclo económico mundial se recupere o simplemente a que el desarrollo urbano crezca alrededor de esa fábrica, aumentando exponencialmente el valor del terreno. El Estado absorbe el impacto inicial y permite que el tiempo cure la hoja de balance. Es una gestión de riesgo a muy largo plazo. Priorizando la red sobre la entidad individual. Exacto, priorizan la estabilidad de toda la red industrial sobre la contabilidad de una sola empresa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si estás operando un hospital de empresas a nivel nacional, absorbiendo deudas de miles de millones y esperando décadas para ver un retorno, surge la gran duda de cualquier analista occidental. O sea, ¿de dónde sale todo el dinero para mantener estas operaciones monumentales a flote? Esa es la pregunta del millón para Wall Street. Y la respuesta está en la aplicación de algo llamado la Teoría Monetaria Moderna, o MMT, operada por el Banco Popular de China y el Ministerio de Finanzas. Para ilustrar esto, revisé un blog fascinante de un joven ingeniero llamado Lin. Este chico estaba estacionado en las remotas montañas de la provincia de Guizhou. Imagínate el terreno, precipicios, neblina, valles casi inaccesibles. Y ahí estaban, construyendo inmensas torres de transmisión de energía de ultra alta tensión, costosísimas. Si evalúas eso bajo la contabilidad occidental tradicional, es literalmente un puente a ninguna parte. Porque no hay demanda inmediata que lo justifique. Exacto. Los pocos aldeanos locales de Guizhou jamás podrían generar los ingresos suficientes en toda su vida para pagar semejante obra a través de sus recibos de luz. Y bajo la lógica financiera ortodoxa, ese proyecto jamás de los jamases se habría aprobado, porque el retorno de inversión inicial no justifica el desembolso. Así es. Pero el blog de Lin mostraba algo revelador.
Al enfocar la cámara hacia el fondo del valle, meses después de que se instaló la energía, el resultado era innegable. Se veían pequeños talleres encendiendo maquinaria industrial por primera vez, nuevos negocios abriendo sus puertas y conectándose a Internet. El gobierno no esperó a recaudar impuestos de esos aldeanos para construir la red eléctrica. Gastó el dinero primero, sabiendo que la infraestructura crearía la economía física que, eventualmente, pagará esos impuestos. Ese ejemplo ilustra perfecto la diferencia fundamental entre los modelos económicos. El modelo occidental opera bajo el paradigma de cobrar impuestos, pedir prestado y gastar, asumiendo que el Estado debe extraer riqueza de la economía antes de poder invertirle en algo. El modelo soberano chino invierte esa lógica por completo. Su paradigma es gastar primero. Al ser dueños de la impresora, por así decirlo. Tal cual. Como emisores de su propia moneda soberana, entienden que el límite real del desarrollo no es financiero, sino material. Mientras existan recursos reales disponibles, llámese acero, cobre, cemento y el talento de ingenieros como Lin, el Estado puede crear el crédito necesario para ponerlos a trabajar. La creación de dinero se utiliza como una herramienta de instrucción directa para organizar todos los recursos productivos de la nación. Pero a ver, como abogado del diablo un segundo, si imprimes dinero sin parar para construir torres eléctricas en medio de la nada, puentes gigantes y trenes, la lógica económica básica nos dice que eso genera una inflación brutal. ¿Por qué no estamos viendo hiperinflación o el precio de los bienes básicos por las nubes? Esto plantea una cuestión importante, y es el temor constante a la inflación que siempre asociamos a la emisión monetaria en Occidente. Muchos asumen que esta inyección masiva de capital va a generar hiperinflación tarde o temprano. Pero no ocurre, porque el dinero impreso no se destina a la especulación financiera, ni a inflar burbujas de consumo desmedido. No se va a tarjetas de crédito para comprar pantallas. Manufactura avanzada. En consecuencia, la oferta de bienes físicos crece exactamente a la par que la oferta monetaria. Imprimes dinero, sí, pero también produces más acero, más trenes, más energía. O sea, el dinero siempre está respaldado por cosas tangibles que acabas de construir. Sí, la liquidez tiene un ancla física enorme. Y hay otro factor crucial para el control macroeconómico. La deuda es estrictamente interna, denominada en su propia moneda, el RMB. Y para manejar la liquidez del día a día, el Banco Popular de China utiliza herramientas como el coeficiente de caja. Que es básicamente la reserva obligatoria, ¿no? Exacto. Para ponerlo muy sencillo, es la cantidad de efectivo que un banco comercial tiene que guardar bajo el colchón por ley. Si el gobierno detecta que la economía necesita un impulso, simplemente les dice a los bancos, bajen la cantidad que guardan bajo el colchón. Y ¡pum!, al instante hay miles de millones disponibles para prestar a la economía real. Es un ciclo cerrado. Cerrado, autorreforzado y profundamente blindado contra los ataques especulativos que vengan de afuera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la economía global, significa que el sistema financiero está anclado a una realidad física ineludible. En la investigación revisada, a esto le llaman la piedra de lastre. Es esa capacidad masiva de entregar bienes tangibles que respalda firmemente cada billete. Y para dimensionarlo, venía documentada la rutina de la señorita Wang, una coordinadora de logística en el puerto de Ningbo-Shushan. Que es una bestia de infraestructura. Es el puerto más transitado del mundo entero. Maneja más de 1.000 millones de toneladas de carga al año. Es una locura. Es el equivalente a mover una ciudad entera todos los días. Y fíjate el contraste. Mientras en Wall Street cunde el pánico absoluto por un ajuste de 1/4 de punto en las tasas de interés, la señorita Wang observa una montaña física de 30.000 contenedores moviéndose diariamente frente a sus ojos. Esa operación masiva, esa entrega constante de bienes físicos que el mundo necesita para funcionar, desde microchips hasta lavadoras, no se detiene por fluctuaciones financieras. Las pantallas en rojo de los mercados en Nueva York no detienen los barcos ni apagan las grúas en Ningbo. Esa es la demostración perfecta de cómo se evalúa el éxito en este modelo, priorizando la utilidad sistémica sobre el simple retorno de inversión aislado, el famoso ROI. Pensemos otra vez en el modelo corporativo occidental. Un puente nuevo se considera un fracaso rotundo si los peajes que cobran no logran cubrir la deuda de su construcción. Punto. Sí, si no da dinero directo se cancela. Pero en el modelo liderado por el Estado se analiza la red completa, todo el ecosistema.
Si ese puente pierde dinero año tras año en peajes, pero conecta exitosamente 1000 fábricas del interior del país con un puerto de aguas profundas como el de Ningbo Shushan, el resultado es una reducción dramática en los costos logísticos para todas esas empresas. Claro, en el fondo, el puente está subsidiando el envío de los productos. Precisamente. Y eso aumenta la competitividad global de esas 1000 fábricas, genera más exportaciones, consolida millones de empleos y dispara la recaudación fiscal general del Estado. Es, viéndolo bien, la estrategia de Amazon Prime aplicada a la escala de una nación soberana. ¡Qué buena analogía! Porque Amazon pierde dinero en los envíos de Prime. Pierde muchísimo dinero en la logística, pero subsidia agresivamente esa plataforma para asegurar el dominio absoluto de los usuarios y aplastar a la competencia en el ecosistema general de ventas. Y esta visión va de la mano con una protección innegociable de su sector manufacturero. Mientras otras potencias decidieron que era mejor enviar sus fábricas al extranjero y enfocarse solo en servicios y finanzas, ya sabes, la desindustrialización, aquí se rechazó ese camino de manera consciente. No lo permitieron. ¿No? Actualmente mantienen el 30% de toda la producción manufacturera mundial. Y esto conecta con un concepto clave en la documentación, que es la estrategia de circulación dual. La circulación dual es una maniobra defensiva brillante. Significa que, por un lado, mantienen su poder exportador global, que es la primera circulación, pero, por otro lado, potencian enormemente su mercado interno. Esa es la segunda circulación. Al aumentar el poder adquisitivo de su propia población, se aseguran de que su mercado nacional sea capaz de absorber el exceso de capacidad productiva. Es un colchón de seguridad gigantesco. Exacto. Si el mundo exterior deja de comprar por una recesión o por aranceles políticos, el consumo interno amortigua el golpe. El sistema se vuelve prácticamente a prueba de presiones económicas externas. Y esa solidez inquebrantable que acabas de describir es justo lo que les permite pasar de una posición de defensa a una ofensiva estratégica sin precedentes. Este es el cuarto pilar y es un cambio monumental. No se conforman con hacer juguetes o ensamblar teléfonos de otras marcas. Estamos hablando de una inversión masiva de casi $2 billones. Una cantidad impensable de capital. Un dineral, dirigido de manera completamente centralizada para dominar las tecnologías críticas del mañana. Semiconductores de nueva generación, inteligencia artificial, tecnología cuántica y la cadena de suministro completa de la energía verde, desde paneles solares hasta baterías. Básicamente están comprando soberanía a billetazos. No buscan competir en el libre mercado, buscan asegurar la supremacía en los sectores que definan el futuro. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el verdadero genio detrás de la estructura. El modelo acepta voluntariamente la ineficiencia financiera a nivel micro. Es decir, permiten la existencia de ciertas empresas zombies y asumen con total tranquilidad las pérdidas de miles de proyectos tecnológicos fallidos. Saben que van a perder dinero en algunos frentes. Entienden perfectamente que perder dinero en intentos infructuosos es el costo necesario y calculado para lograr una efectividad estratégica absoluta a nivel macro. No están financiando empresas emergentes para ver cuál cotiza mejor en la bolsa o cuál da mejores dividendos. Están forjando una inmunidad permanente a las sanciones extranjeras mediante la fuerza bruta de su crédito soberano. Es como disparar con una escopeta de perdigones en lugar de usar un rifle de francotirador. Saben que muchas empresas van a quebrar en el intento de crear un microchip avanzado, pero la única que lo logre le dará la independencia al país entero. Exactamente. Tienen la inmensa capacidad estatal de financiar 1000 intentos paralelos, sabiendo que los pocos que tengan éxito cambiarán el paradigma global para siempre. Y el resultado de esta política no es una teoría, es contundente y verificable hoy. Mantienen un liderazgo mundial indiscutible en 37 de 44 campos tecnológicos críticos. Han transformado el gasto financiero puro en una barrera de defensa tecnológica impenetrable. Es una visión completamente diferente de cómo se construye y se ejerce el poder hoy en día. Y bueno, cuando juntamos todas las piezas de este análisis profundo, queda muy clara esa trinidad de la estabilidad que conforma esta fortaleza económica. Primero vimos el cortafuegos de las AMCs, estos hospitales de empresas que actúan digiriendo el dolor financiero a través del tiempo y salvando la infraestructura física. Segundo, el poder soberano absoluto sobre la creación monetaria, que les permite gastar primero e invertir en desarrollo masivo sin depender de acreedores externos. La llave de la máquina, literal.
Así es. Y tercero, ese ancla inamovible de la economía real, el rugido constante de la manufactura y la logística global que respalda cada billete emitido, con una capacidad productiva que el mundo simplemente no puede ignorar. Para quien escucha este análisis profundo, la conclusión es clara. La resiliencia de este sistema significa que los costos de envío de los productos que compramos o la procedencia de la tecnología que usamos a diario están firmemente anclados a esta misma estrategia paciente y de largo plazo. En un siglo XXI definido cada vez más por la volatilidad, las fracturas en las cadenas de suministro y los choques climáticos, la estabilidad misma es el producto final que se está construyendo. Este sistema ha decidido conscientemente aceptar las ineficiencias internas a cambio de una capacidad inigualable para construir realidad física e infraestructura tecnológica a una velocidad que desafía la lógica del mercado tradicional. Mientras otros se preocupan por el costo inmediato del préstamo, este modelo se enfoca en el valor perdurable de lo que se construye con él. Al final, en un mundo donde los bienes físicos son los verdaderos reyes, priorizar la capacidad nacional absoluta sobre la eficiencia del capital a corto plazo es la máxima cobertura estratégica, reescribiendo permanentemente el mapa del poder global.